Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal de inversión. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias y movimientos del mercado que afectan a nuestra cartera. Este es el segundo intento de grabar el vídeo, así que amenazo al programa este de que se grabe bien porque ya me metí hasta las narices. Quería publicarlo el fin de semana o ayer y al final pues lo estoy volviendo a grabar. Así que micrófono y cámara, no me jodáis. Dicho esto, un datito. Si os queréis montar vuestra cartera, hacer el seguimiento como hacemos aquí, en portfolioinversión.com lo podéis hacer de forma gratuita. En análisis de inversión os recuerdo que colgamos los análisis tanto en martillo y que bueno, que si os gusta el contenido os podéis suscribir al canal y dejar un me gusta para apoyar ese tipo de vídeos y que sigamos haciendo más. Dicho esto, vamos a ver qué ha hecho el mercado. Y el mercado ha tenido una muy buena semana. De hecho, podéis ver que ha sido una subida recta prácticamente, ha subido un 1,43%, tomando referencia ayer lunes cuando hice esta presentación. Por lo tanto, no nos podemos quejar. De hecho, ha sido una muy buena semana para el mercado. Todo apunta de que todo fluye y todo va bien, a pesar de que hay muchas cosas que me siguen chirriando en cuanto veo datos del mercado y ahora lo veremos un poquito más adelante. Quería compartiros antes de entrar un poquito ya más en Estados Unidos, ¿no? El tema de la zona euro. Y es que ha habido bastante movimiento. De hecho, ahora ha habido elecciones en Francia, que mejor me voy a reservar lo que pienso de que salga un comunista. Y además sí que hemos tenido movimientos ya fuera de la zona euro, lo que viene siendo también el Reino Unido. Pero me parece muy interesante esta perspectiva de lo que va a hacer el déficit de los diferentes países. Como podéis, el de la zona euro pues se va a ir reduciendo. De hecho, pues desde el tema de 2020, pues que fue un impulso muy grande de déficit, se ha ido reduciendo. Y vemos que Alemania sería el que se porta bien el que más se porta bien de todos. Sin embargo, vemos el desastre auténtico que sería Francia en cuanto al déficit del 4% en tiempos de paz y de crecimiento económico. Y ya vemos Italia, España, Bélgica, que sería incluso quien empeora más. Pero la dinámica va a ser esta. Continuaremos con los déficits fiscales abultados, aumento de deuda, y es un ciclo vicioso en el que todos los países están inmersos y a los que nos lleva a una devaluación de la moneda importante, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar o qué van a hacer estos gobiernos para cerrar este déficit? Como ya he comentado muchas veces en otros vídeos, hay tres vías para solucionar este problema de incremento de la deuda. El primero es la subida de impuestos, medida que se va a hacer encubierta, ya lo veremos en la tercera vía, ¿no? Pero que es altamente impopular y el coste político de subir los impuestos es importante. Y como soy un político y yo quiero mantenerme en el poder, voy a intentar no subir los impuestos a no ser que sea necesario o de forma populista, ¿no? Pues vamos a poner un impuesto a los ricos porque todos sabemos que los ricos van a pagar todo el despilfarro público, porque sí. El siguiente método sería el recorte del gasto público, ¿no? Ajustar las cuentas. Otra medida altamente impopular y que con la mentalidad socialista que tenemos aquí en Occidente, generalmente, pues el coste político es enorme. No se puede recortar el gasto público. Es que el problema es que no hay suficiente gasto público, hay que gastar más cuando es la causa de la mayoría de los problemas y misallocations, se suele decir. Es que claro, te salen los términos así anglos, mala gestión del capital, ¿no? Pero bueno, medida altamente impopular, con un coste político alto, no es muy viable. ¿Cuál es la tercera vía? Inflación por debajo de los tipos de interés que pagan la deuda pública. O sea, emitir deuda pública con tipos reales negativos y que la inflación pues se coma los ahorros de los trabajadores sin que se den mucha cuenta. Porque al final una inflación del 3, 4 o 5% se puede soportar sin crear mucho revuelco social, ¿no? Y pagar tipos del 2-3% por debajo de la inflación, pues dicen, hostia, los tipos están altos, al menos me remuneran los depósitos al 1%, ¿no? Entonces, esta es la forma adecuada políticamente y pensándolo de forma muy maquiavélica, ¿no? Robar a la gente sin que se dé cuenta a través de la inflación y la devaluación monetaria. Que esto se puede ir de las manos y puede pasar como en Argentina, que ya veamos monetizaciones importantes de la deuda
y que este desequilibrio pues, bueno, se vuelva más importante y que experimentemos inflaciones superiores que ya tiene un coste político importante. Pero ir devaluando la moneda con una inflación media alta del 6%, perdón, pues es algo políticamente asumible y yo creo que es hacia donde vamos encaminados, porque como podemos ver, los déficits, siendo esto una predicción que yo creo que incluso optimista, depende qué país, pues los déficits no se van a cerrar. Por lo tanto, se va a tener en cuenta de que tener cash, tener efectivo, es perder dinero seguro. Obviamente hay momentos para todo. Ahora mismo con los tipos de interés tal y como están respecto a la inflación momentánea que estamos teniendo ahora, puede ser interesante tener un fondo monetario. Ya os digo que yo tengo mi efectivo, ahora tendré el 25% o así en efectivo en un fondo monetario. ¿Por qué? Porque el mercado está valorado a niveles exigentes, ¿de acuerdo? Para los tipos de interés tal y como están, y que recibir un 4% libre de riesgo, que no es libre porque hay inflación y lo que el retorno real es menor, pero es interesante tener ahora mismo un poco de pólvora seca para disparar en caso de que vengan problemas y correcciones en el mercado, que yo creo que es algo que podemos ver de cara a finales de año. Al final, el gasto público, ya hablando de Estados Unidos, el gasto público está a niveles altísimos, un déficit enorme, obviamente vienen elecciones. O sea, hacer todo lo posible para que la gente esté contenta, ¿de acuerdo? Y ya hablaremos de posibles liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo también. Este gráfico es súper interesante y aquí coincide que un aumento del 10% year over year, año sobre año, cuando sube más de un 10% desde el punto base, digamos, siempre ha precedido una recesión, ¿de acuerdo? De hecho, ahora la tasa de desempleo de Estados Unidos está al 4%, a niveles que ha ido aumentando mes a mes, con las revisiones que van teniendo el tema del desempleo, que son bastante negativas, o lo suelen ser, va bien maquillar un poquito los números, pero aquí podemos ver que hemos entrado en el momento donde se ha superado la barrera de este crecimiento de desempleo, ¿no? Y esto históricamente, o al menos desde que nos dan datos en esta gráfica de los años 50, ha desencadenado en una recesión. Y sinceramente no me extrañaría ver una recesión en este año. Sé que con el trade de la recesión yo también he ido lento, o sea, me he anticipado demasiado. Yo pensaba que este año, antes de las elecciones, era muy posible que tuviésemos recesión, pero no tuve en cuenta de que el gasto fiscal iba a aumentar tanto que iba a compensar la subida de los tipos de interés. Normalmente el siguiente año a las elecciones suele ser un año con menores gastos, con el gasto público reducido en comparación con los demás años, porque total, ya hemos sido elegidos presidentes de Estados Unidos y podemos permitirnos hacer un poquito de ajuste presupuestario. Entonces es posible que si se recorta el gasto público a esos niveles después de las elecciones, con los tipos de interés tal y como están y la economía desacelerándose, porque sí que parece ser que, como digo, hay datos contradictorios. Hay datos que dicen que la economía va bien, otros datos que dicen que la economía pues no va muy bien. Por ejemplo, a nivel de beneficios, las FANG, vale, van subiendo muy bien. Los beneficios crecen. El resto de Standard & Poor's, planos decrecen, muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, tenemos datos un poquito mixtos que podría darse la vuelta en cualquier momento y con los tipos de interés tal y como están, como ya hice de ejemplo en el vídeo anterior, suele desencadenar una recesión, ¿de acuerdo? Y esto pues creo que es algo que podemos ver de cara a final de año y a ver, sinceramente, tener pólvora seca hoy en día el coste no es muy alto. Como digo, en un fondo monetario que te repercute el 4 o 5%, puedes tener tu efectivo, un nivel de efectivo significativo, para en el caso de que tengamos una corrección, poderlo usar. Yo siempre he pecado de no tener efectivo, de que me queman las manos y compro todas las acciones que puedo. Pero, claro, eso cuando te estaban dando un 1% de interés, 0% de interés o un tipo de interés negativo, tenía sentido no tener ningún tipo de cash o de un fondo en letras, ¿no? Al final, total, para perder dinero por la inflación, sí o sí, lo tengo en acciones. Pero hoy en día, como digo, repercutiendo del 4% o 5%, no está mal tener algo de pólvora seca para poder disparar en caso de ser necesario. Al final es un poco un seguro, ¿no? Además, el mercado está a niveles de valoración un poco exigentes, no está barato, entonces pues tenemos estas opciones. Y el Bitcoin, que es una opción de cartera también, que tengo un poquito por ahí, algún altcoin chorra,
pues se ha pegado una buena hostia esta semana. Ha caído un 7,36%, ¿no? Y bueno, esto fuerza a algunos vendedores también de mineros y todo esto. Pero bueno, es interesante ver la correlación, no el precio del Bitcoin en sí como algo independiente, sino por ejemplo esta correlación con el Nasdaq, ¿no? Que podéis ver como el Bitcoin se relaciona bastante bien con el Nasdaq. Y ahora mismo con esta caída del Bitcoin y el Nasdaq subiendo, podéis decir, hostia, ¿va a seguir el Nasdaq la correlación con el Bitcoin y vamos a tener una caída en los índices? Pues no lo sé, simplemente, a ver, ya sabéis que correlación no es casualidad. Pero bueno, me parece interesante compartir esta gráfica para que echéis un vistazo, porque es interesante ver estas correlaciones, o por lo menos a mí me hace bastante gracia. Hablando del petróleo, ha sido una buena semana del petróleo, teniendo el West Texas en $82,50 ahora mismo. Se ha movido en la franja de 85 y 82, unos niveles muy buenos del precio del petróleo para todos los que tenemos petroleras. Así que podemos estar contentos y también contentos con los datos de inventarios que se han publicado. Podéis ver aquí que el petróleo crudo pues ha bajado unos 12 millones de barriles, una bajada bastante significativa, ¿de acuerdo? Además de que vemos también como los destilados, como podría ser, bueno, el etanol sí que sube, ¿no? Pero la gasolina, que es el de los principales, pues baja en 1 millón, 2 millones de barriles. El propano es el que sube, pero como digo, nos interesa sobre todo ver gasolina, que vemos que baja. El etanol lo tenemos por ahí. El queroseno, el combustible para aviones, también baja, ¿de acuerdo? Y algunos destilados también baja. En general, una bajada de inventario significativa, con el principal, el petróleo crudo, el más importante, bajando de forma bestial, ¿vale? Llevábamos semanas donde los datos de los inventarios no han sido muy buenos, porque la IA ya sabéis cómo hace las cosas, es una herramienta política. Sin embargo, al final la realidad se acaba imponiendo, así que bueno, pues unos muy buenos datos de inventarios que esperemos que sigan bajando, que es un poco contradictorio. Que sigan bajando nos va a ir bien, ¿vale? A nivel de la economía no tanto, ¿no? Y eso también puede afectar a nuestra cartera más adelante. Pero bueno, datos buenos para mantener el petróleo en esos niveles en los cuales nuestras empresas ganan bastante dinero. A nivel del oro y la plata, podéis ver que ha sido una semana bastante buena. El oro ha pasado de los 2.330 a casi los 2.400 y la plata de los 29 a los $31. Y muy interesante este gráfico que os comparto también, el de mineros contra el oro. Podemos ver que siempre ha seguido una relación, el GDX, que es el índice de las grandes mineras, con el precio del oro, pero que a partir del 2020 tenemos problemas, tenemos esta descorrelación. Sí que se descorrelacionó 2011, ¿de acuerdo? Como podéis ver, que fue el pico del precio del oro, fue el bull market, pero se descorrelacionó hacia arriba. Sin embargo, ahora que el precio está volviendo a subir, la correlación ha bajado, o sea, se ha desasociado el precio de las mineras al precio del oro. Entonces, ¿qué posibles escenarios podríamos ver para que vuelva otra vez a la misma senda? Una, o que el oro baja y se ajusta a las mineras, que lo veo muy improbable por todo lo que hemos hablado, déficits, monetización, etcétera, gasto público, va a ser muy difícil que el oro baje. Yo no lo veo, yo de hecho veo el oro más alto. Y la siguiente opción es que las mineras suban y se ajusten al precio del oro. Aunque yo creo que tendremos una combinación de ambas. El precio del oro que va a continuar subiendo con bastante fuerza y las mineras, en el momento en que el oro, los inversores se den cuenta que está en pleno bull market, pues que entre dinero en las mineras, dinero muy especulativo, y tengamos una fuerte subida en las acciones de las mineras de oro. De momento la estrategia, yo no recomiendo índices de mineras porque compras empresas bastante malas dentro del índice, pero recomiendo que aprendáis a invertir en mineras. Yo tenía un curso de mineras que ya no lo comercializo, que bueno, si alguien está muy interesado que me envíe un mensaje, pero bueno, recomiendo que aprendáis a invertir en empresas de minería y discernir las buenas de las malas. Y si no, al final buscaos una de royalties como Franco Nevada, que dio oportunidades de entrada muy buenas y al final pues actúa mejor que el oro y tiene más resiliencia, ¿no? a los movimientos. Pero bueno, creo que estamos a las puertas, si no hemos entrado ya, de un bull market en el precio del oro. De hecho, el precio del oro lo ha hecho bastante bien, está a niveles muy buenos, donde hay empresas que ganan bastante dinero dentro del sector de la minería, a pesar del aumento de costes que ha habido debido a la fuerte inflación. Y creo que puede ser una oportunidad muy interesante y que prácticamente todo el mundo debería tener algo de exposición al oro en su cartera. Así que recomiendo que sigáis el sector.
Y ya para terminar, he ido un poquito más rápido que en el otro vídeo que hice ayer, pero bueno, os dejo aquí las patatas. Es que no sé si es un glitch de la página web o qué, pero este año no plantéis patatas porque se ha pegado una hostia un 50% y como veis, pues el kilo ha bajado bastante, bueno, 100 kilos han bajado bastante de patatas, ¿de acuerdo? Dicho esto, me despido, espero que os haya gustado este breve informe semanal. Suscribiros si os ha gustado, dejad un me gusta, pasaros por portfolio de inversión si queréis montar vuestro portfolio y en análisis de inversión para leer los análisis. Esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.